Hola de nuevo, espero que estés bien. En este video hablaremos sobre aparatos excretores y los mecanismos de formación de la orina en diferentes grupos animales. Esto es fisiología comparada. ¡Qué emoción! Para empezar, ¿qué es un aparato excretor? La actividad celular implica producción continua de desechos metabólicos. Las células intercambian compuestos con su ambiente inmediato, lo que implica que eliminan sus desechos directamente al líquido extracelular. En los animales pluricelulares, los desechos de las células se acumulan en los líquidos corporales, como el líquido intersticial, la linfa y la sangre. Además, otros procesos como la deshidratación, la pérdida de iones por sudoración o la ingesta de sales también afectan la composición del líquido. Gradualmente, la composición va cambiando hasta que se vuelve inapropiada para mantener la vida celular. Un aparato excretor es una estructura que mantiene la composición adecuada del líquido extracelular. Para esto, capta líquido extracelular de la circulación y lo modifica, recuperando las sustancias útiles de nuevo hacia la circulación y eliminando selectivamente compuestos indeseables. El líquido resultante es almacenado en una vejiga y finalmente es eliminado en las condiciones apropiadas. Esto es necesario para mantener las funciones celulares. Todos los aparatos excretores, independientemente del grupo animal en el que estén, cumplen las siguientes funciones generales. Mantienen la proporción entre agua y solutos en los líquidos corporales, es decir, el balance osmótico, mediante la eliminación o la retención de iones y de agua. También mantienen las concentraciones adecuadas de ciertos iones que son particularmente importantes, por ejemplo, los que determinan el pH de la sangre. Por último, eliminan compuestos potencialmente tóxicos, como los desechos nitrogenados que resultan del metabolismo de las proteínas. Recuerda que el amoníaco proveniente de los aminoácidos es muy tóxico y los organismos animales utilizan diversas estrategias para deshacerse de él. Algunos lo eliminan directamente como amoníaco, pero otros lo convierten en urea o en ácido úrico. La principal ruta de eliminación de estos compuestos es el aparato excretor. La estructura del aparato excretor varía entre los grupos animales. El más simple se encuentra en los animales diblásticos, las esponjas y los nidarios. En los animales diblásticos, la masa corporal está formada por una sola pared, de manera que las células están en contacto directo con el ambiente. El balance iónico y la eliminación de desechos ocurren a nivel celular y no son necesarias estructuras excretoras especializadas. En este sentido, podemos considerar que la estructura excretora de estos animales es la pared corporal misma. Los animales triblásticos sí tienen estructuras excretoras especializadas, de diferente grado de complejidad según el grupo. La estructura excretora más común en los invertebrados es el nefridio, y tiene varias formas. La forma más simple es el protonefridio, que se encuentra en animales acelomados y pseudocelomados. La segunda forma es el metanefridio, que se encuentra en la mayoría de los invertebrados. Los crustáceos tienen un tipo de metanefridio denominado celomoducto. El tercer tipo de órgano excretor son los túbulos de Malpighi, característicos de artrópodos terrestres, notablemente insectos y arácnidos. El tipo más complejo son los riñones de los vertebrados. Todos estos órganos excretores tienen la misma organización básica. Todos están formados por una estructura que capta el líquido corporal y por una región tubular que llamaremos el modificador. En este tubo se modifica la composición del líquido hasta formar la orina. Comencemos con el sistema nefridial más sencillo. Los protonefridios existen en animales acelomados y pseudocelomados, los platelmintos, nemertinos y rotíferos. Estos animales no tienen aparato circulatorio o su circulatorio es muy sencillo y no tienen sistemas de bombeo. Este diagrama representa el cuerpo de un animal acelomado. Al centro está el tracto digestivo y estos tubos representan los protonefridios con su modificador. El primer paso en la formación de la orina es la recolección del líquido extracelular dentro del sistema excretor. Se requiere una fuente de presión que empuje el líquido dentro del sistema tubular. Como estos animales no tienen presión circulatoria, la presión debe ser creada dentro de los túbulos. Para esto tienen células flageladas llamadas células flama o solenocitos. Observa el movimiento del flagelo de una célula flama.
El movimiento del flagelo empuja el líquido a lo largo del modificador y hace que la presión en el extremo del túbulo se reduzca. Esta presión negativa jala líquido desde el medio intercelular, por lo que el túbulo se llena de nuevo. En esta fotografía del cuerpo de un rotífero se observan células flama que captan líquido hacia el sistema tubular donde se forma la orina. La orina se almacena en una vejiga y después es eliminada a través de un nefridio poro. La segunda forma del sistema nefridial es el metanefridio. Este existe en invertebrados que tienen celoma y sistema vascular, como los anélidos, los artrópodos acuáticos y los moluscos. Los moluscos bivalvos tienen un órgano metanefridial pareado conocido como órgano de Vojanus, en reconocimiento al naturalista alemán Ludwig Vojanus. El metanefridio funciona de manera similar al protonefridio, con la diferencia de que la formación de la orina comienza con la presión ejercida por el sistema vascular. El bombeo cardíaco crea la presión para el movimiento de los líquidos corporales y esta presión empuja el líquido celómico hacia el interior del sistema de excreción. Este es un diagrama del aparato excretor metanefridial de un anélido. El sistema inicia con una abertura, el nefrostoma, que capta el líquido celómico para luego conducirlo por el sistema de túbulos del modificador y transformarlo en orina, que se almacena en una vejiga y es expulsada después a través de un nefridio poro. La diferencia entre los sistemas protonefridial y metanefridial es el origen de la presión. En el sistema protonefridial, las células flama crean presión negativa en el interior del túbulo. Esta presión succiona líquido desde el espacio intercelular. En el sistema metanefridial, la presión se origina dentro del sistema vascular. Esta presión impulsa el líquido a salir de los vasos sanguíneos y desplazarse entre los tejidos, y eventualmente también dentro del sistema excretor. En los crustáceos existe una serie de órganos metanefridiales ubicados en diferentes sitios del cuerpo. Se denominan genéricamente celomoductos y según su ubicación pueden ser glándulas antenales, también conocidas como glándulas verdes, glándulas maxilares, glándulas rectales o glándulas cefálicas. Los arácnidos tienen órganos metanefridiales en la base de las patas que son conocidos como glándulas coxales. Todos estos órganos funcionan según el modelo del metanefridio. Esta es la estructura de una glándula antenal de crustáceo. Capta líquido celómico de la región en la que se encuentra y lo hace pasar a través de un modificador en donde se convierte en orina. ¿Cómo se transforma el líquido celómico en orina? Veamos el mecanismo generalizado de formación de la orina. Esto representa la circulación de los líquidos corporales. El proceso se inicia con la recolección de líquido celómico o sanguíneo dentro del sistema tubular. En este paso, el líquido se filtra a través de una membrana que retiene las células y las proteínas grandes, de modo que se recolecta solamente líquido y moléculas disueltas. Este proceso depende de que el líquido tenga una cierta presión hidrostática que lo impulse hacia el túbulo. Como ya vimos, la presión puede provenir de distintas fuentes. Debemos considerar que el líquido captado es esencialmente líquido extracelular y por lo tanto contiene desechos metabólicos celulares, pero también iones, sustancias nutritivas y metabolitos útiles. Llamaremos a este líquido preorina. Si este líquido fuese eliminado, el organismo perdería una gran cantidad de sustancias necesarias. El siguiente paso es la recuperación selectiva de las sustancias que se reconocen como útiles, dejando los desechos como parte de la orina. Esto se llama reabsorción. La reabsorción es muy efectiva porque las células de la pared del túbulo emplean mecanismos de transporte transcelular contragradiente, es decir, transporte activo. Veamos. Esto representa los líquidos corporales y esto es la preorina con las diferentes sustancias que se han filtrado. Algunos iones, particularmente sodio e hidrógeno, son transportados mediante bombas iónicas específicas para ellos, que están situadas en la parte basolateral de la célula. Esto crea una diferencia de concentración entre la luz del túbulo y el interior de la célula, que es aprovechada para impulsar la entrada de más iones desde el túbulo. Así se crea un flujo de entrada de iones desde la preorina hacia la sangre. A este mecanismo lo llamamos transporte activo primario. En la reabsorción también participa el transporte activo secundario, que consiste en un juego de transportadores acoplados funcionalmente. Primero, una bomba iónica similar a la del transporte primario capta iones hacia la sangre.
Esto crea una diferencia de concentración que impulsa a estos iones a entrar desde la preorina. El paso de iones ocurre a través de un segundo transportador que es específico para el ion, pero que también reconoce otra sustancia, en este ejemplo la glucosa. Así, el movimiento de los iones por su gradiente impulsa el movimiento de la glucosa hacia el interior de la célula. La glucosa pasa luego a la sangre. El proceso crea un flujo neto de glucosa desde la preorina hasta la sangre. Los transportadores que participan en la reabsorción son proteínas de membrana en las células de los túbulos del modificador. Hay una gran diversidad de transportadores que son específicos para ciertas moléculas biológicamente importantes. Mediante transporte activo primario se reabsorben iones, esencialmente sodio e hidrógeno. Los gradientes químicos y eléctricos creados por este transporte son utilizados como base para el transporte activo secundario de una gran variedad de sustancias, que incluye otros iones como bicarbonato, cloruro, fierro y calcio, algunas vitaminas, carbohidratos monoméricos entre los que está la glucosa, metabolitos monocarboxílicos, aminoácidos y algunos péptidos pequeños. Durante la reabsorción de solutos también se reabsorbe agua de manera pasiva, gracias a la presencia de acuaporinas en las paredes de los túbulos. Las acuaporinas son canales para agua situados en las membranas de las células tubulares. La absorción de solutos a través de los transportadores crea una diferencia en la proporción de agua entre la preorina y la sangre, es decir, una diferencia de presión osmótica entre los dos medios. La presión osmótica impulsa el movimiento de moléculas de agua a través de las acuaporinas hasta que los dos medios alcanzan la misma presión osmótica. El resultado es que se recupera agua hacia la circulación y la orina se torna más concentrada y con menor volumen. De esta manera se retiene la mayor parte del volumen del líquido que se filtró inicialmente. El último paso en la formación de la orina es la secreción. La secreción consiste en el transporte selectivo de ciertos iones y otras sustancias que se requiere eliminar para mantener sus concentraciones apropiadas o porque son potencialmente tóxicos. Esto incluye compuestos inorgánicos como metales u orgánicos como toxinas y alcaloides adquiridos a través de la dieta. Los mecanismos de transporte involucrados en este caso son parecidos a los de la reabsorción, pero transportan en sentido opuesto, de la sangre hacia el interior de los túbulos. Esto permite la eliminación adicional de sustancias indeseables, con lo que el líquido tubular cambia aún más su composición y se convierte en orina. Después de esto, la composición de la orina ya no se modifica sustancialmente. Se almacena temporalmente en la vejiga para ser eliminada en las condiciones apropiadas. La secreción está basada en el reconocimiento de la estructura molecular de la sustancia. Las sustancias secretadas llegan a las células tubulares a través de la circulación. Una serie de transportadores semiespecíficos en las células tubulares transloca las sustancias a través de la membrana en un proceso dependiente de ATP celular. La sustancia es eliminada con la orina. Esto permite establecer un flujo de eliminación de sustancias desde la circulación. Los mecanismos de secreción utilizan energía celular, y esto hace que el transporte sea muy eficiente. Sin embargo, tienen la limitante de que la molécula que se transporta debe ser reconocida primero por el transportador para poder ser eliminada. Por lo tanto, se requeriría un transportador diferente para cada una de las posibles sustancias nocivas que pudieran entrar en el cuerpo de un animal a lo largo de su vida. Esto implica que los animales deberían tener la capacidad de expresar una variedad enorme de transportadores. Y aún así queda el problema de las sustancias novedosas. ¿Cómo reconocer y eliminar una sustancia a la que esa especie animal nunca estuvo expuesta antes? Los aparatos excretores tienen varios mecanismos para resolver estas dificultades. En primer lugar, tienen, efectivamente, una gran cantidad de transportadores que están codificados en diferentes elementos del genoma. La mayoría de los transportadores pertenece a alguna de dos grandes familias de proteínas, la familia ATP Binding Cassette, o ABC, y la familia Solute Carrier, o SLC. En el aparato excretor humano se han caracterizado más de 400 transportadores diferentes.
Estos transportadores además no reconocen una sola estructura específica, sino una familia de estructuras que tienen algún elemento común, por ejemplo, cierta carga eléctrica o cierto grupo funcional. En tercer lugar, los aparatos excretores combinan la secreción selectiva con un proceso de filtración en el que se eliminan otros solutos de manera inespecífica. Los sistemas proto- y metanefridiales de invertebrados y los sistemas renales de los vertebrados funcionan según el mismo patrón básico de filtración, reabsorción y secreción. Los artrópodos terrestres tienen un mecanismo de excreción un tanto distinto. En ellos, la excreción está basada en una serie de estructuras llamadas túbulos de Malpighi. Esta forma de excreción es común a insectos, miriápodos, arácnidos y tardígrados. Su arreglo fue descrito por el naturalista italiano Marcello Malpighi, de donde viene su nombre. Los túbulos de Malpighi son diferentes del sistema nefridial en varios aspectos. En primer lugar, son proyecciones tubulares de la pared del tracto digestivo y por lo tanto su origen es endodérmico. Estas proyecciones están cerradas en su extremo distal y por el extremo proximal descargan directamente al tubo digestivo. La orina se forma en las porciones distales, es vaciada al intestino junto con los residuos digestivos y es eliminada a través del ano. Esta es una fotografía de los túbulos de Malpighi de la chinche besucona, Rhodnius prolixus. Aquí está el intestino medio y acá está el intestino posterior. Los túbulos de Malpighi están suspendidos en la hemolinfa del celoma. Según la especie, el número de túbulos puede variar entre 2 y más de 100. También la longitud de los túbulos puede ser muy distinta de una especie a otra. La diferencia más importante entre los túbulos de Malpighi y los nefridios es el mecanismo de captación de líquido celómico. Recordarás que en los sistemas nefridiales la preorina se forma por filtración de líquido hacia los túbulos gracias a la presión hidrostática. En el sistema de túbulos de Malpighi, la preorina no se forma por filtración, sino por secreción. Por esto se le denomina un excretor de secreción. El proceso es así. Este es el tubo digestivo. En el extremo distal de los túbulos, las células de la pared hacen transporte activo de iones, principalmente sodio, potasio y cloruro, desde la hemolinfa hacia la luz tubular. Este flujo de solutos arrastra agua por efecto osmótico. Esta es la fuerza que permite la captación de líquido dentro del sistema tubular para formar la preorina. El resto del túbulo es el modificador. El líquido avanza por los túbulos y su composición es modificada gradualmente mediante la reabsorción de algunas sustancias y la secreción adicional de otras. Por último, en las regiones más proximales se reabsorbe selectivamente la mayor parte de los iones que se secretaron al principio, sodio, potasio y cloruro. Esta reabsorción va acompañada de la recuperación de agua. La orina es vaciada al intestino posterior y desechada junto con las heces. El mecanismo de captación de líquido crea una diferencia funcional importante. Esto representa la sección de un túbulo de Malpighi en su porción distal. La captación de líquido celómico inicia con el bombeo de iones sodio y potasio. La carga eléctrica atrae iones cloruro. Los solutos se acumulan en la luz del túbulo y esto crea una diferencia osmótica con la hemolinfa. El agua entra al túbulo a través de los espacios intercelulares, que son demasiado pequeños para que pasen células y proteínas grandes. El movimiento del agua arrastra moléculas pequeñas que están suspendidas o disueltas en ella. Esto incluye desechos nitrogenados, pero también algunas sustancias útiles y eventualmente compuestos tóxicos. Nota que este flujo es inespecífico, solo limitado por el tamaño de los espacios en la pared del túbulo. Hagamos una comparación. Esto representa un sistema de excreción basado en filtración. Puede ser un nefridio o un riñón. Esta es la circulación sanguínea. Esto representa una molécula desconocida, potencialmente tóxica, que ha ingresado a los líquidos corporales del animal. En un sistema de filtración, la presión hidrostática empuja el líquido desde la circulación general hacia el modificador. Esto asegura que virtualmente todas las partículas de un cierto tamaño entren en la preorina. Si la molécula no es reconocida por ningún transportador, quedará en la orina y será eliminada. De esta manera se garantiza que moléculas desconocidas o novedosas puedan ser eliminadas con gran eficiencia, sin necesidad de ser reconocidas. Los túbulos de Malpighi forman la preorina por secreción de iones. Aunque hay un cierto flujo inespecífico, es promovido por presión osmótica y solamente ocurre en la vecindad de los túbulos.
Por esto, la probabilidad de captar moléculas desconocidas es menor que en los sistemas de filtración. Para eliminar moléculas extrañas o tóxicas se requieren transportadores de secreción. La desventaja es que los transportadores deben reconocer la molécula para poder eliminarla. Estos sistemas son poco eficientes para eliminar sustancias desconocidas o novedosas. La capacidad que tienen algunas especies de insectos de resistir el efecto de los pesticidas está basada en la diversidad de transportadores en sus túbulos de Malpighi, y particularmente los que pertenecen a las familias Multidrug Resistance Genes, o MDR, y Multidrug Resistance Associated Protein 2, o MRP2, ambas pertenecientes a la superfamilia de transportadores ABC. El último modelo del aparato excretor que comentaremos es el de riñón. El riñón es la estructura de excreción característica de los vertebrados. En el riñón la orina se forma en pequeñas unidades que tienen la misma estructura básica que los nefridios. Se denominan nefronas. Su origen embrionario es mesodérmico. El tamaño de las nefronas es muy variable, pero en general no excede unos pocos milímetros. Dentro del riñón existe una gran cantidad de nefronas. El número varía según la especie. Como ejemplo, los riñones humanos contienen entre 1 y 2 millones de nefronas cada uno. Las nefronas están situadas de manera radial alrededor del centro del riñón. Las porciones más externas forman una región llamada corteza y las partes más profundas quedan confinadas en la médula. Por esta disposición, todas las nefronas tienen salida en una región común al centro del riñón. Esto es importante para la recuperación de agua. Veamos cómo se forma la orina en una nefrona. La nefrona recibe sangre a través de un sistema circulatorio especializado. La arteria renal se divide en pequeñas ramas que llegan a cada una de las nefronas, y ahí la sangre pasa por una pequeña red de capilares. Es aquí donde inicia el proceso. El primer paso es la filtración. Veamos los detalles. La sangre llega a través de una rama arterial llamada arteriola aferente. De aquí pasa a través de un entramado de capilares que en conjunto forman el glomérulo. Y después sale a través de una arteriola eferente. Los capilares del glomérulo están cubiertos por un tipo de células llamadas podocitos. Los podocitos tienen prolongaciones que se interdigitan y dejan entre ellas pequeños espacios por los que pueden pasar líquidos y partículas pequeñas, pero no células ni proteínas sanguíneas. Así, la presión de entrada de la sangre impulsa el líquido a salir por los espacios entre los podocitos. El complejo del glomérulo está rodeado por una estructura en forma de bolsa conocida como cápsula de Bowman. El líquido filtrado por los podocitos se acumula dentro de la cápsula de Bowman. Este líquido contiene todos los componentes disueltos del plasma, como iones, glucosa y aminoácidos, pero normalmente no contiene células ni proteínas grandes. La cápsula de Bowman es el inicio del modificador. A partir de este punto comienza la transformación de la preorina en orina. El líquido captado en la cápsula de Bowman pasa al primer segmento del modificador, que es el túbulo contorneado proximal. Todo esto ocurre en la corteza del riñón. Enseguida, el líquido es conducido hacia la médula renal por un segmento en forma de U, conocido como asa de Henle. Después, el líquido regresa a la corteza y pasa por el último segmento, que es el túbulo contorneado distal. El líquido ya transformado en orina es eliminado a través de un conducto que es común a varias nefronas, llamado túbulo colector. Así podemos representar esquemáticamente una nefrona de un mamífero. La formación de la orina comienza con la filtración del glomérulo a la cápsula de Bowman. En el túbulo contorneado proximal ocurre la mayor parte de la reabsorción de sustancias útiles. Y hay también secreción, principalmente de iones. Con esto cambia la composición de la preorina y su volumen se reduce. Después pasa al asa de Henle. Aquí hay reabsorción de agua, por lo que la preorina se concentra y su volumen se reduce aún más. De regreso a la corteza, la orina se diluye nuevamente, pero sin aumentar su volumen. En el túbulo contorneado distal nuevamente hay reabsorción, principalmente de iones sodio, y secreción de iones y moléculas extrañas.
Con esto, la composición de la orina cambia aún más, hasta ser completamente diferente del filtrado original. La última porción, el túbulo colector, forma, junto con el asa de Henle, un mecanismo que permite al animal retener una cantidad de agua aún mayor. Este proceso ocurre solo en algunos grupos animales y se conoce como concentración de la orina. Al pasar por el túbulo colector, la orina es deshidratada y queda como una solución concentrada de residuos metabólicos, iones de desecho y genobióticos. Y aquí termina el proceso. En resumen, los órganos excretores de los diferentes grupos animales reciben nombres distintos: protonefridiales, metanefridiales, celomoductos, túbulos de Malpighi o riñones. Pero todos cumplen funciones básicas similares. Primero, a través de la retención o eliminación de agua y de iones, mantienen el balance osmótico de la sangre. Segundo, mediante la eliminación selectiva de ciertos iones, mantienen la composición adecuada de los líquidos corporales. Y tercero, permiten la eliminación de los desechos nitrogenados y de sustancias extrañas y potencialmente tóxicas. También tienen la misma organización básica: un sistema de recolección de líquido corporal y un modificador en el que el líquido es transformado en orina antes de ser eliminado. Los aparatos excretores colectan una gran cantidad de líquido extracelular o plasma sanguíneo, que contiene altas concentraciones de sustancias nutritivas, metabolitos y iones útiles, y algunos desechos. Y lo transforman en un líquido con volumen mucho menor, que no contiene prácticamente nada de sustancias útiles, y en cambio tiene grandes cantidades de algunos iones descartables y sustancias tóxicas. El líquido se capta mediante un proceso de filtración, en la mayoría de los animales, o de secreción iónica, en el caso de los artrópodos terrestres. Este líquido tiene una composición similar a la del plasma sanguíneo. Su modificación consiste, en primer término, en la reabsorción específica y muy eficiente de las sustancias útiles que se filtraron. Por otro lado, se secretan, también de manera específica, algunos iones y sustancias potencialmente tóxicas. Y con esto se modifica la composición del líquido. Recuerda que la reabsorción de solutos implica la reabsorción de agua por efecto osmótico, así que la mayor parte, más del 90% del agua que se había filtrado originalmente, se recupera hacia la circulación. Con esto, el volumen del líquido resultante es una fracción pequeña del filtrado original. La orina se almacena en la vejiga para ser eliminada apropiadamente. En estas condiciones, la orina obtenida tiene la misma presión osmótica que el plasma sanguíneo. Algunos animales particularmente bien adaptados al ambiente terrestre, como insectos, aves y mamíferos, efectúan un paso adicional. Antes de enviar la orina a la vejiga, extraen de ella una cantidad adicional de agua, por lo que producen una orina hiperosmótica respecto al plasma. Esta adaptación es importante para la supervivencia en el ambiente terrestre. Te invito a que veas el siguiente video de esta serie sobre concentración de la orina. Gracias por tu atención y tu tiempo.